Se hablará rápidamente de Nikola Tris, quien impidió que el gobierno de los Estados Unidos se quedara con aún mayor parte del territorio mexicano durante la guerra entre México y los Estados Unidos, dado que Nikola Tris fue el enviado del gobierno del presidente estadounidense James Knox Polk para que negociara con México el ceder gran parte del norte de su territorio a la Unión Americana. Entonces se puede decir rápidamente que Nikola Tris, bueno, para empezar este video se hablará un poco de la juventud de Nikola Tris. Nikola Tris en su juventud fue educado algunos años de dicha juventud por el expresidente estadounidense Thomas Jefferson, dado que Thomas Jefferson era un viejo amigo de la abuela de Nikola Tris. Jefferson se dio cuenta de la gran educación e inteligencia de Nikola Tris, por lo que Jefferson trató de reforzar en Nikola Tris la idea de la importancia de la justicia, y la honestidad. Una vez que llegamos para el año de 1846, hay que recordar que el estado de Texas, a partir de 1836, se había declarado como estado independiente, dado que había pertenecido a México. Entonces, ya 10 años después, para 1846, el estado de Texas había decidido anexarse a la Unión Americana, provocando un gran malestar en el gobierno mexicano y en México en general. Con ello, el presidente James Knox Polk, que ustedes pueden visualizar en la izquierda, ordenó a las tropas del general Zachary Taylor avanzar sobre la franja de tierra que existe entre el río Nueces y el río Bravo. Ustedes pueden observar dicha franja de tierra entre el río Nueces y el río Bravo en la imagen que se encuentra a la derecha. En aquel momento, dicha franja de tierra pertenecía al estado mexicano de Tamaulipas, por lo que el hecho de que Polk ordenara a Zachary Taylor avanzar sobre el territorio mencionado daba inicio a la invasión de Tamaulipas, lo cual generó un conflicto militar entre las tropas de Zachary Taylor y del general mexicano Mariano Arista, lo que le dio el pretexto a James Polk de invadir México. Una vez que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tomaron la Ciudad de México, se iniciaron las conversaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno mexicano. Nikola Tris, debido a su gran educación, inteligencia y al hecho de que era un muy trabajador y muy honrado, fue enviado por el presidente Polk a negociar como el enviado especial del gobierno de los Estados Unidos. James Polk ya le había dicho a Nikola Tris que el objetivo era que Estados Unidos se quedara con los territorios de la Alta California y de Nuevo México, además de que México aceptara la anexión de Texas al territorio de los Estados Unidos, y Texas, su territorio, se consideraría a partir del río Bravo y no del río Nueces. Sin embargo, también Polk le dijo a Nikola Tris que él quería que Estados Unidos aún se quedara con más territorio aparte de los mencionados, es decir, con gran parte del territorio de Tamaulipas, Nuevo León, con todo Coahuila, Chihuahua, Sonora y la península de Baja California. En especial al presidente estadounidense le interesaba mucho que Estados Unidos se quedara con la península de Baja California, dado que tiene un gran potencial debido a sus playas, a su posición estratégica, con lo que, bajo la administración de los Estados Unidos, la península de California generaría muchos ingresos económicos, muchas riquezas a los Estados Unidos. Es decir, Paul quería que a partir del paralelo 27, que ustedes pueden visualizar en la imagen de la izquierda, a partir de dicho paralelo hacia el norte, todo ese territorio perteneciera a los Estados Unidos. Es decir, con lo que, si se hubiera concretado tal plan del presidente estadounidense James Polk, México habría perdido, además de los territorios que ya no posee, una tercera parte de su territorio actual. Una vez que empezaron a llevarse a cabo las conversaciones entre el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos, representados por el diplomático Nikola Tris, empezó a sentirse mal por el hecho de que bajo un pretexto que era muy injusto, su país, Estados Unidos, le hubiera declarado la guerra a México. De hecho, Nikola Tris declaró por medio de cartas enviadas a su esposa que se sentía muy mal por los mexicanos, que era un atropello lo que el gobierno de los Estados Unidos estaba haciendo con México,
y eso lo hacía sentirse muy incómodo. Tan incómodo se sintió que una vez que se empezaron a llevar a cabo las conversaciones, Nikola Tris procuró que se cumpliera solamente una parte del plan de su presidente, James Paul, que era lo que le había comentado en un principio, que Estados Unidos se quedara con la Alta California y Nuevo México, y que México reconociera la anexión de Texas a los Estados Unidos. Ya no exigió la otra parte del territorio, que incluían de los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y la Baja California. Claro que el presidente Paul le había dicho que si lograba, además de los territorios primeros mencionados, los últimos que acabo de mencionar, James Paul le dijo a Nikola Tris que sería gratamente recompensado si conseguía todo esto. Porque el plan de Polk bueno, el presidente de Estados Unidos, James Polk, consideraba que era muy bueno tener los territorios de Texas, Nuevo México y la Alta California. Era ya una ganancia, porque esto le permitía a los Estados Unidos abrirse hacia el Pacífico y tener numerosos puertos que le permitieran a Estados Unidos comerciar con Asia. Pero si se lograba obtener todos los territorios hasta el paralelo 27, sería muchísimas veces mejor, y se lo agradecería con muchas recompensas al diplomático Tris si conseguía todo esto. Entonces empezaron las negociaciones, pero el sentimiento de justicia y de honradez de Nikola Tris no le permitían exigir más del territorio mexicano. Él sabía que podía hacerlo, debido a que la Ciudad de México ya se encontraba sitiada por las fuerzas militares estadounidenses. Sin embargo, como les acabo de mencionar, su sentido de justicia le impedía tomar más del territorio mexicano. De hecho, cuando iniciaron las conversaciones, uno de los diplomáticos mexicanos se acercó a Nikola Tris y le dijo: tú debes sentirte muy orgulloso, tú debes sentirte tan orgulloso como nosotros tan avergonzados. Y declaró Nikola Tris posteriormente, si hubieran sabido los mexicanos lo que él sentía realmente, y era una gran incomodidad y vergüenza por la injusticia y el atropello que estaba cometiendo el gobierno de su país. Entonces, Nikola Tris llevó a cabo las negociaciones de tal forma que se cumpliera el plan original de su presidente Polk, que México perdiera la Alta California, Nuevo México, y que además aceptara el gobierno mexicano la anexión del estado de Texas a la Unión Americana, pero no más, que de por sí ya significaba una gran parte del territorio mexicano. Entonces, con esto se cerraron las conversaciones, y es así como Nikola Tris logró el tratado mencionado, donde México perdía el 55% de su territorio nacional, pero no hasta el paralelo 27. Entonces, una vez que el presidente, James Knox Polk, se enteró del tratado, le dio muchísimo coraje, dado que él quería mucho más parte del territorio de México. Pero ya como el gobierno de Polk se acercaba a su fin y no había renegociar el tratado con el fin de obtener más territorio mexicano hasta el paralelo 27 significaba tener que enviar a otro diplomático, tener que reiniciar las conversaciones, y esto llevaría mucho tiempo, y tiempo era lo que no tenía Paul porque su periodo se estaba acabando. Decidió ya dejarlo así. Después de todo, había podido obtener Estados Unidos una gran parte del territorio mexicano, y ya se le abría las puertas hacia el comercio con Asia. Entonces, ya el presidente James Polk no exigió más del territorio mexicano, pero una vez que Nikola Tris regresó a los Estados Unidos, se enfrentó al desprecio del presidente Polk, que se reflejó en el hecho de que ya no le dieron ningún cargo importante a Nikola Tris. Y Nikola Tris, de hecho, murió en los 70s del siglo XIX, y hubiera muerto muy pobre y en la miseria, por la influencia del presidente Polk, que le impidió tener algún otro cargo de renombre dentro de la administración estadounidense, al no conseguir más porción del territorio de México para los Estados Unidos. Entonces, como les estaba comentando, Nikola Tris hubiera muerto en la miseria y en la pobreza, de no haber sido porque al final, en los años 70 del siglo XIX, el presidente de Estados Unidos en ese entonces, Ulysses Grant, se acordó de él y decidieron darle un puesto en la oficina de correos en el estado de la Unión Americana donde residía. Entonces, de no haber sido por el sentido de la justicia y la honradez de Nikola Tris, México hubiera perdido
una mayor parte, aún una mayor parte de su territorio ante los Estados Unidos, y no solamente los estados de Texas, Nuevo México y California. Hubiera perdido además Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y la Baja California. Con todo lo que les he comentado, puedo dar por finalizado este video y nos vemos en los próximos videos donde seguiré hablando de estos temas.